Esta primera noticia o curiosidad que vamos a traer el día de hoy es en base al medio ambiente. Bueno, más que curiosidad, es una queja reivindicativa que se está haciendo mucho bueno, y se ha hecho mucho en las redes sociales y sobre todo en el mundo donde se intenta combatir un poquito ese fanatismo climático en el que estamos siendo envueltos últimamente, ¿no? Esa Agenda 2030 tan famosa y cómo todo ese movimiento que está surgiendo a raíz de esos puntos y esas pautas a las que nos estamos comprometiendo independientemente de lo que haya que hacer para llegar a esos puntos, nos estamos comprometiendo a llegar ahí, ¿no? Entonces, da igual lo que esté sucediendo, da igual lo que pase, da igual una doble moral, da igual todo, ¿no? Entonces, estamos viendo últimamente pues cómo esas empresas, sobre todo grandes empresas, se están uniendo a esa Agenda 2030 de manera camuflada. Porque la noticia dice así: el 90% de las empresas que aseguran realizar proyectos ambientales no son capaces de reportar beneficios ecológicos. Esto es muy importante lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que simplemente están jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Muchas veces hemos tenido que decidir qué empresa contratar para qué cosa y muchas veces nos hemos visto influenciados por esa cantidad de logotipos que tienen las empresas y que dicen, no, pues nosotros cumplimos el estándar no sé qué, el estándar no sé cuántos, somos ecológicamente responsables, nuestra huella de carbono cada vez es menos, todo es... Bueno, ¿sabes todo eso que hacen esas empresas de manera publicitaria que al final, quieras o no, y de manera indirecta nos vemos influenciados para tomar esas decisiones? Pues bueno, los datos arrojan que el 90% de estas empresas aseguran ellas mismas, y no es nada que no se pueda corroborar en esos informes anuales que arrojan todas estas empresas, no es nada que no se pueda verificar, dicen que no son capaces de reportar beneficios ecológicos, ¿no? El medio ambiente es uno de los temas del momento. Las noticias del impacto del cambio climático en todos los sectores se entremezclan con los objetivos cada vez más ambiciosos que los organismos internacionales, las empresas y los gobiernos tratan de implantar. Y normalmente todos sacan pecho asegurando que lo han cumplido con creces. Por eso a veces hay que pararse un momento a comprobar si esto es realmente así. En este caso, en el caso de las empresas, en los últimos años muchas de ellas se han comprometido, entre otras cosas, a plantar miles de árboles o a restaurar ecosistemas dañados, como corales o manglares, a ir en definitiva más allá de sus obligaciones legales para tratar de mejorar el planeta. Pero ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Lancaster en Reino Unido ha decidido analizar los informes de sostenibilidad de 100 de las compañías más grandes del mundo. Estos son estos informes anuales que se entregan a fin de año, ya sea porque estás cotizando en bolsa o porque simplemente por buenas prácticas económicas lo haces, ¿no? Entonces, sobre todo es de cara a los inversores, de cara a futuras inversiones en estas grandes empresas que se hacen estos grandes informes y estos análisis de cómo ha ido la empresa en el último año de cara a esos nuevos inversores o explicar a esos inversores existentes por qué está yendo mal, etcétera, 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 ¿no? Pues estos informes son públicos, entonces esta Universidad de Lancaster de Reino Unido ha tenido accesos a ellos y pues han sacado estas conclusiones, ¿no? Los autores de este estudio, de esta investigación, explican que a pesar de que 2/3 de las compañías globales aseguran estar llevando a cabo proyectos para proteger el medio ambiente, en realidad no sabemos casi nada sobre cómo lo están haciendo y si realmente han logrado sus objetivos. Una falta casi total de transparencia, que hace imposible evaluar la calidad de los proyectos de restauración de ecosistemas liderados por estas empresas, pero que indica que algunas corporaciones exageran sobre todo sus esfuerzos, ¿no? Pues como digo, estas grandes empresas, sobre todo empresas de telecomunicaciones, lo están utilizando mucho ahora, que si la huella de carbono que dejan al tú formar parte de esa empresa, pues prácticamente está siendo reducida al 1000 por 1000, ¿no? Entonces, utilizan eso a manera de eslogan, ¿no? Y quieras o no, pues como he dicho al principio, nos vemos influenciados por eso y llegamos muchas veces a contratar estas empresas por el simplemente hecho de que parece que como parte de nuestro dinero va a ir destinado
a este, pues sobre todo plantan árboles o restauran sitios deforestados y demás, pues dices, pues bueno, pues ya que voy a contratar el internet de mi casa, ¿por qué no contratarlo con una empresa que está siendo ecológicamente responsable, ¿no? Una empresa que al menos pues parte de mi dinero esté utilizando para plantar un árbol, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas de estas empresas incluso que van más allá, ¿no? Que incluso de ofrecerte sus servicios de por sí, te aconsejan, o sea, no es que te aconsejan, sino que parte de ese precio que tú estás pagando por contratar esos servicios va acarreado ese plus de que, bueno, pues gracias a que estés con nosotros, estamos plantando X cantidad de árboles y tú eres el padrino de 10 de ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces te empiezan a mandar correos electrónicos con fotos de estos árboles que has apadrinado y que por formar parte de la empresa o por ser cliente de la empresa pues estás apadrinando esos árboles, ¿no? Y entonces llegan hasta el momento sentimental de convencerte de esa manera, ¿no? Pues los resultados de estos estudios sugieren que en todos los sectores existe una marcada falta de rigor a la hora de definir la restauración medioambiental. Todos hablan de que se plantan miles y miles de árboles gracias al dinero con el cual tú pagas por los servicios que esa empresa te ofrece, pero realmente no se sabe si esto es así. Ellos, muchos, como digo, te mandan fotitos y cosas de esas y muchos correos electrónicos diciendo, sobre todo en esas facturas de la luz o esas facturas del agua que ves muchas al fondo con un montón de logotipos que somos ecológicamente responsables, etcétera, 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 y que gracias a tú ser parte de la empresa has reducido tu huella personal de carbono en no sé cuánto, ¿no? O sea, un montón de información y un montón de datos que dices, ¿esto realmente de dónde sale, no? Pues este estudio ha arrojado que esto realmente no es cierto. O al menos no, ni ellos mismos son capaces de saber si los datos que están dando son reales, ¿no? Simplemente están haciendo un estimado. Pues es muy difícil saber realmente si plantando 1000 árboles, realmente cuántos años tienen que tener esos árboles de estar plantados para realmente que esa huella de carbono o esa huella de CO2 se vea influenciada por realmente esos 1000 árboles, ¿no? O sea, aunque lo estén haciendo, es muy difícil que ellos puedan dar esos datos reales, ¿no? Más del 90% de los informes analizados no logran reportar un solo resultado ecológico. El 80% de los proyectos no revelan cuánto dinero se invierte en la restauración y un tercio ni siquiera indica el área del hábitat que pretenden restaurar. Y ninguno de ellos cuantifica los impactos sociales o económicos sobre las partes interesadas locales o tradicionales, ¿no? Pues siempre sabemos que estas áreas a las cuales hay que reforestar, y estamos poniendo de ejemplo esa, ¿no? De reforestar los árboles, pues siempre hay un impacto social económico sobre esa zona. También habría que ver si realmente ese impacto socioeconómico es real, si realmente está sucediendo o realmente es todo una pantalla de humo para intentar convencernos de alguna manera, ¿no? Unirse a esa Agenda 2030 de la que tanto se está hablando últimamente, pues está causando estos problemas, ¿no? Todos hablábamos aquí en su día también cuando sacaron la normativa esa, sobre todo aquí en España, de los certificados ecológicos de las viviendas, ¿no? Como por ley había que tener un certificado ecológico contratado, ¿no? Entonces, cómo se empezaron a hacer esas subempresas que nacían de, pues yo te hago el certificado por 400 euros. O sea, llegábamos al punto en que tú no podías alquilar un piso si ese piso no tenía ese certificado ecológico, ¿no? Entonces, hacernos eco de esa Agenda 2030 realmente está haciendo lo que plantea que esa Agenda 2030 haga, o solamente son pequeños chiringuitos que se están haciendo y pequeñas herramientas que están utilizando de manera de publicidad o de cómo enganchar a esos clientes. Ahí ya entonces es donde empieza el problema a rozar la doble moral, ¿no? Restaurar estos ecosistemas degradados es un desafío urgente. O sea, sabemos que existen estos sistemas degradados, sabemos que se está deforestando el planeta de una manera brutal. Aquí muchas veces hemos traído fotos hablando del Amazonas y cómo se está deforestando a gran velocidad. Sabemos que eso existe, está sucediendo. Esa parte no es la mentira. O sea, la mentira no está ahí. La mentira es que estas grandes empresas tienen el potencial de desempeñar un papel vital y no lo están haciendo. O si lo están haciendo, no son capaces de saber cómo hacerlo. O sea, realmente no hay una persona responsable real
en esa empresa que sea capaz de ejecutar todos estos planes ecológicos dentro de una empresa. No, estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones que se dedican a tirar cables y a contaminar lo más posible el planeta. Lo vimos la semana pasada con la cantidad de cables submarinos que hay. Entonces, ellos están a lo suyo. Entonces, deberían tener un departamento realmente dedicado a eso que se dedique a gestionar todo ese dinero que están supuestamente destinando, que también eso es otra cosa, porque no se sabe realmente si están destinando ese dinero, porque como dicen los estudios, el 80% de los proyectos no revelan cuánto dinero invierten en la restauración. No revelan cuánto dinero invierten. Entonces, a ti en una factura de repente de la luz te viene que sí, que parte de tu factura está yendo a esa inversión, a esa reforestación o etcétera, 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 pero realmente no se sabe si es así, porque en el informe anual de fin de año estas empresas no lo están mostrando. Restaurar el ecosistema degradado es un desafío urgente. Entonces estas empresas ejercen un papel vital, ¿no? Con su tamaño, recursos, experiencia en logística, podrían ayudar a lograr la restauración a gran escala que necesitamos en muchos lugares. Y no lo están haciendo. Cuando una empresa dice que ha plantado miles de árboles para restaurar el hábitat y absorber el carbono, ¿cómo sabemos si esto se ha cumplido, si los árboles sobrevivirán, si han sido plantados correctamente, si ha resultado en un ecosistema funcional? Porque eso es otro. O sea, realmente esto tendrían que ser expertos en biodiversidad que decidan qué tipo de árbol hay que plantar. O sea, esto no es llegar y plantar 10.000 árboles y ya está. O sea, realmente tiene que haber una comunicación con los ayuntamientos, las zonas, los políticos de esas zonas, los responsables de esas zonas, los guardabosques de esas zonas. Tiene que haber una comunicación y están demostrando que con estos informes esa comunicación ni siquiera existe. Entonces, ¿de verdad esta gente compra 10.000 árboles pequeñitos y se van y los planta? ¿Quién los está plantando? O sea, entonces eso ya te deja mucho que pensar de que realmente no se está haciendo. Entonces, si el ecosistema es funcional de manera de la biodiversidad o alrededor de manera de las personas, ¿no? Pues sabemos que tiene que ser un árbol autóctono, que luego pues no traigan plagas de cualquier otra cosa. O sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta, que no solamente es coger un árbol, llevarlo a mitad del campo y plantarlo, ¿no? En muchos casos hemos descubierto en estos informes que las pruebas proporcionadas por las grandes corporaciones para respaldar sus afirmaciones son insuficientes. Se necesita más rigor, sobre todo más coherencia y transparencia, y sobre todo que rindan las cuentas, ¿no? Que las cuentas sean un ejemplo de saber si realmente está funcionando, ¿no? Este informe que se ha hecho a estas 100 empresas, este estudio de estos 100 informes que se ha hecho a estas 100 empresas, terminan en una conclusión, ¿no? Que dice así: los autores del estudio ofrecen una serie de sugerencias sobre cómo las políticas pueden ayudar a mejorar la responsabilidad y la transparencia de las empresas cuando se trata de informar sobre sus esfuerzos no obligatorios de restauración ecológica. Sabemos que no es obligatorio para las empresas. O sea, ahora mismo, para las únicas empresas que existe algún tipo de obligatoriedad para ejercer o que parte del dinero que ellos recaudan tenga que ser para las reforestaciones, si tienen si tienen causa-efecto sobre su propio rubro de trabajo, ¿no? O sea, si su trabajo depende de cortar árboles, existe una ley que de cada 2, 3 árboles que corten tienen que plantar 5. O sea, me explico, ¿no? O sea, son las únicas empresas que tienen ese requerimiento, ¿no? Y estas otras empresas que se están uniendo a esta Agenda 2030, pues no tienen este requerimiento, ¿no? Entonces, lo hacen de manera altruista, pero realmente están recibiendo mucho más beneficio de nosotros que el planeta de ellos.